No es que tengas miedo. Eso es lo que te dijeron para que no hagas preguntas más incómodas. Lo que tienes es una voz interna que exagera el costo, anticipa el golpe y te empuja a retroceder antes de que algo real ocurra. No grita, susurra. Y justo por eso manda. No te paraliza a empujones, te convence con razones. Te habla de prudencia, de esperar el momento correcto, de no arriesgar lo que ya tienes. Y mientras tanto, decides menos, cada día un poco menos. Te dijeron que el miedo es natural, que hay que escucharlo, que es un mecanismo de protección. Y es cierto, pero solo hasta cierto punto, porque nadie te explicó cuándo deja de protegerte y empieza a gobernarte. Nadie te avisó que el miedo no necesita ser intenso para ser efectivo. Le basta con estar presente cuando decides. La imagen es simple. Estás de pie frente a una puerta que no parece peligrosa. No hay fuego, no hay amenaza visible. Solo una decisión: avanzar o quedarte. No pasa nada si no entras hoy, tampoco mañana. Nadie te obliga, nadie te juzga. Y ahí está el truco. El miedo más eficiente no necesita urgencia, necesita tiempo. Desde fuera, tu vida se ve estable, funcional, razonable. Desde dentro, hay una lista silenciosa de cosas que no hiciste, conversaciones que evitaste, oportunidades que analizaste demasiado, límites que no marcaste para no incomodar. Y cada una tuvo una explicación lógica. Ninguna pareció una rendición, pero juntas construyeron algo. Una mente que aprendió a negociar consigo misma cada vez que aparece el costo. No te sientes débil. Eso es lo más peligroso. Te sientes sensato, te sientes cuidadoso, te sientes adulto. Y por eso el miedo no parece un enemigo, parece un asesor. Un consejero que nunca te empuja hacia adelante, solo te recuerda todo lo que podrías perder si avanzas. Nunca te miente del todo. Solo selecciona qué parte de la realidad mostrarte. Mira alrededor. Trabajo que consume más de lo que devuelve. Relaciones donde mides cada palabra. Deudas que no solo son financieras. Horas entregadas a cambio de una sensación de seguridad que nunca termina de llegar. Nadie te puso ahí. No hubo un villano. Solo pequeñas decisiones tomadas bajo una lógica clara. Evitar el golpe. Minimizar el riesgo. No perder lo que ya está en tus manos. Aquí es donde la mayoría se confunde. Creen que eliminar el miedo significa dejar de sentirlo, volverse duros, volverse valientes, volverse otra persona. Y fracasan porque el miedo no desaparece, cambia de forma. Se vuelve culpa, se vuelve cansancio, se vuelve cinismo. El problema nunca fue sentir miedo, el problema fue obedecerlo. Ser invencible no es no caer, es no ser dirigible. No reaccionar cuando la amenaza aparece. No ajustar tu decisión para reducir la incomodidad inmediata. La gente que parece fuerte no es la que no teme perder, es la que ya aceptó el costo antes de moverse. Por eso no negocia cuando llega el momento. Ya decidió. Vuelve a la puerta. Sigue ahí, igual de silenciosa. No promete nada, no amenaza, solo espera. Cada día que no entras, la puerta no se cierra. Pero tú sí te encoges un poco. Te vuelves más cuidadoso, más estratégico, menos disponible para el riesgo. Hasta que un día te das cuenta de algo incómodo. Ya no es que tengas miedo de entrar. Es que entrar ya no encaja con la versión de ti que construiste para sobrevivir. El miedo no te quitó opciones. Te entrenó para no verlas. Y eso es mucho más eficiente. La pregunta no es si vas a sentir miedo. Eso va a pasar igual. La pregunta es otra, y no es cómoda. ¿Cuántas decisiones más vas a dejar en manos de una voz que solo sabe decirte lo que podrías perder? No es casualidad que el miedo aparezca justo cuando estás a punto de decidir algo que te sacaría de la fila. No aparece cuando todo está claro. Aparece cuando hay ambigüedad, cuando nadie te garantiza el resultado, cuando el costo es visible pero la recompensa todavía no. Ahí entra, no para detenerte a la fuerza, sino para ofrecerte una alternativa más cómoda: postergar. El miedo rara vez dice, no lo hagas. Dice no ahora. Y esa frase ha destruido más vidas que cualquier fracaso visible. Porque no ahora suena inteligente, responsable, prudente. Te da la ilusión de control. Te hace sentir que sigues mandando. Pero en realidad ya cediste el volante. Solo que lo hiciste sin ruido. La escena se repite.
No importa si hablamos de dinero, de tiempo o de relaciones, estás frente a una decisión que te expone. Pedir algo, decir que no, salirte de un acuerdo que ya no te sirve, apostar por una opción que no tiene aplauso inmediato. El cuerpo reacciona, el pecho se tensa, la mente empieza a producir argumentos, no emociones, argumentos. Y eso es clave. El miedo que domina no es emocional, es racionalizado. Te explica por qué no es el momento. Te recuerda errores pasados. Te muestra escenarios donde pierdes estatus, estabilidad o aprobación. Nunca te muestra el escenario donde no decides. Nunca te enseña el costo acumulado de quedarte quieto. Porque ese costo no duele hoy. Se cobra en cuotas pequeñas, invisibles, repartidas en años. Mira a la gente que te rodea. La mayoría no está destruida, está contenida. Vidas ajustadas a no incomodar al miedo. Carreras que no se abandonan porque ya se invirtió demasiado. Relaciones que no se rompen porque podría ser peor. Días llenos de actividad pero vacíos de dirección. No hay tragedia, hay desgaste. El sistema en el que vives no necesita valientes, necesita personas predecibles. Personas que reaccionen ante la amenaza y se tranquilicen con la rutina. Personas que confundan estabilidad con seguridad. Y el miedo es el mecanismo perfecto para eso. No te encierra, te administra, te mantiene funcional, pero no peligroso. Aquí ocurre algo importante. Empiezas a ajustar tu identidad a tus decisiones evitadas. Ya no dices no hice esto, dices yo no soy ese tipo de persona. No es que no hablaste, es que no eres confrontativo. No es que no arriesgaste, es que eres conservador. No es que no elegiste, es que así eres tú. El miedo deja de ser una reacción y se convierte en personalidad. La escena simbólica vuelve. La puerta sigue ahí. Pero ahora hay más historia alrededor. Más razones para no tocarla. Más explicaciones. Ya no se trata solo de miedo al resultado. Se trata de miedo a romper el relato que armaste para justificar por qué sigues donde estás. Entrar implicaría admitir algo incómodo, que muchas de tus decisiones no fueron estratégicas, fueron defensivas. Y aquí está el punto que casi nadie quiere ver. El miedo no te quita poder de golpe, te lo va cobrando a cambio de alivio momentáneo. Cada vez que eliges la opción que reduce la tensión inmediata, refuerzas un patrón. Le enseñas a tu mente que la incomodidad manda, que la amenaza negocia, que la presión decide, y eso te vuelve manejable. Las personas realmente peligrosas no son las que no sienten miedo, son las que no cambian su decisión cuando el miedo aparece. No porque sean duras, sino porque ya hicieron el cálculo antes. Ya aceptaron que perder algo es parte del movimiento. Por eso, cuando llega la presión, no discuten consigo mismas, ejecutan. Tú, en cambio, has pasado demasiado tiempo renegociando, ajustando, buscando el punto donde no duele tanto. Y ese punto existe, sí, pero tiene un precio oculto. Cada ajuste reduce tu margen futuro. Cada concesión interna hace que la próxima decisión sea más difícil. No porque el riesgo aumente, sino porque tu tolerancia disminuye. El miedo no se elimina enfrentándolo una vez. Se elimina quitándole autoridad. Y eso no se hace con emociones. Se hace con una decisión clara que no se vuelve a discutir. Una línea que no se renegocia cada vez que el cuerpo se tensa. Sin drama, sin épica, con frialdad. La puerta sigue esperando, no porque sea especial, sino porque representa algo que evitaste definir. Y mientras no lo hagas, el miedo seguirá entrando a la mesa como si tuviera derecho a voto. La pregunta ya no es si el miedo tiene razón. La pregunta es más incómoda. ¿Por qué sigues permitiendo que participe en decisiones que definen tu vida? Hay un momento específico en el que el miedo deja de ser interno y se vuelve estructural. No nace en tu cabeza. Se instala en tu entorno, en los acuerdos que aceptas, en los ritmos que normalizas, en las reglas que obedeces sin recordar quién las escribió. Empieza temprano. Te enseñan que equivocarte cuesta, que salirte de la fila tiene consecuencias, que destacar atrae atención indeseada. No lo dicen así, lo envuelven en palabras limpias: estabilidad, responsabilidad, madurez. Y tú aprendes rápido. Aprendes qué decisiones generan fricción y cuáles pasan desapercibidas. Aprendes a elegir las segundas. El miedo ya no necesita hablarte. El mundo se encarga. Trabajas más de lo que decides. Consumes para compensar.
Te endeudas para sostener una imagen que no elegiste conscientemente. Te rodeas de ruido para no escuchar esa incomodidad sorda que aparece cuando todo se queda en silencio. No estás atrapado, estás ocupado, y eso es mucho más efectivo. Observa cómo se comporta la mayoría. Corren detrás de plazos, de pagos, de expectativas ajenas. Corren para no quedarse atrás, aunque no sepan hacia dónde van. Corren porque detenerse implicaría revisar decisiones antiguas, y eso da más miedo que seguir agotado. Mientras tanto, otros no corren, observan, no porque sean más inteligentes, sino porque entendieron algo antes. El que corre, reacciona. El que observa, decide. Y decidir siempre implica aceptar que algo se pierde. Tiempo, aprobación, dinero, comodidad. El miedo vive de hacerte creer que esas pérdidas son evitables si te mueves lo suficiente. No lo son, solo se postergan. Aquí se revela el juego. No hay un enemigo visible, no hay una conspiración explícita. Hay incentivos, recompensas pequeñas por obedecer, castigos difusos por salirte. El miedo es la interfaz, la traducción emocional de un sistema que necesita que no te detengas a elegir con calma, que no pongas condiciones, que no retires tu energía cuando el intercambio deja de ser justo. Y tú colaboras, cada vez que aceptas algo que sabes que te cuesta más de lo que devuelve, cada vez que dices que sí para evitar una conversación incómoda, cada vez que mantienes una relación, un trabajo o una dinámica solo porque romperla implicaría enfrentar incertidumbre. No es cobardía, es entrenamiento. La escena de la puerta vuelve, pero ahora no estás solo. Hay gente alrededor, todos con su propia puerta. Algunos la miran de reojo, otros la ignoran, otros se burlan de la idea de entrar, dicen que no vale la pena, que es un riesgo innecesario, que hay cosas más urgentes. Y tú los escuchas porque suena razonable, porque sus argumentos justifican los tuyos. Nadie te impide avanzar, nadie te bloquea el paso. Simplemente te muestran el costo social de hacerlo, la incomodidad de no encajar, la posibilidad de fallar en público, el silencio que queda cuando ya no participas del mismo juego. Y ese costo, aunque no sea letal, pesa, porque no estás diseñado para el aislamiento. El miedo lo sabe y lo usa. Aquí ocurre algo decisivo. Empiezas a confundir libertad con falta de presión. Crees que eres libre porque nadie te obliga explícitamente, porque puedes elegir entre varias opciones, siempre que todas estén dentro del mismo marco. El miedo no te quita opciones, te ofrece un menú cerrado y te felicita por elegir. Eliminar el miedo no es romper el sistema, es dejar de reaccionar a sus amenazas implícitas, es aceptar que habrá fricción, que no todo acuerdo vale la pena, que no toda estabilidad es neutral, que algunas seguridades son jaulas bien decoradas, y que salir de ellas no es heroico, pero sí costoso. Ser invencible en este punto no significa ganar, significa no correr cuando otros corren, no apresurarte cuando el entorno acelera, no ajustar tu valor a la aprobación inmediata. Significa poder quedarte quieto frente a la presión sin sentir que te estás perdiendo algo esencial, porque ya entendiste qué se importa y qué no. La mayoría paga sin darse cuenta. Paga con atención, con energía, con años. Paga por evitar una incomodidad puntual aceptando una incomodidad permanente. Y lo hace convencida de que está siendo inteligente, de que está siendo prudente, de que está siendo realista. El miedo ama esas palabras. La puerta sigue ahí, pero ahora pesa más. No porque sea más peligrosa, sino porque cruzarla implicaría romper acuerdos invisibles. Con otros sí, pero sobre todo contigo. Implicaría admitir que has estado pagando un precio alto por una paz frágil y que parte de tu cansancio no viene del esfuerzo, sino de la contención. Aquí no hay motivación, no hay impulso épico, solo un hecho frío. Mientras sigas reaccionando a la amenaza, alguien más decide el ritmo, el marco y el costo. Y tú solo eliges dentro de eso. La pregunta ya no es si el sistema es justo. La pregunta es más directa y no te deja cómodo. ¿Vas a seguir corriendo para no perder o vas a detenerte lo suficiente como para decidir qué estás dispuesto a pagar? Hay una creencia que sostiene todo lo anterior, aunque casi nadie la formula en voz alta, que reaccionar rápido es una virtud, que adaptarse es inteligencia, que ceder a tiempo evita males mayores. Y en ciertos contextos es cierto, pero cuando esa lógica se vuelve permanente,
Deja de ser estrategia y se convierte en reflejo. Y un reflejo no decide, responde. Aquí se separan claramente los roles. No todos están en el mismo lugar del juego. Algunos corren porque tienen que correr. Otros corren porque aprendieron que detenerse duele más. Y unos pocos no corren. No porque estén a salvo, sino porque entendieron algo incómodo. El mayor costo no está en perder, está en vivir reaccionando. El que corre vive anticipando. Anticipa el problema, la crítica, la pérdida. Vive un paso adelante del golpe, pero nunca en el presente. Su mente está siempre resolviendo escenarios que todavía no existen. Eso agota. Eso fragmenta. Eso vuelve cualquier decisión una negociación interna interminable. El miedo prospera ahí, porque tiene tiempo, porque puede mostrarte 1000 futuros posibles y empujarte a elegir el más conservador. El que observa no es pasivo, es selectivo. No responde a cada estímulo, no se defiende de todo, deja pasar lo que no amenaza lo esencial. Y cuando decide moverse, no lo hace para evitar un daño inmediato, sino para posicionarse mejor a largo plazo. Eso lo hace parecer lento, incluso torpe, pero solo desde afuera. Aquí aparece una verdad que incomoda. Muchas de tus decisiones no fueron tomadas para avanzar, sino para dejar de sentir presión. No elegiste lo que querías, elegiste lo que calmaba. Y eso tiene consecuencias, porque la calma comprada con concesiones no es estabilidad, es anestesia. Funciona hasta que deja de funcionar. El miedo se vuelve realmente peligroso cuando empiezas a confundir alivio con control. Cuando crees que por evitar el conflicto estás ganando tiempo. Cuando piensas que ceder hoy te dará margen mañana. Pero ese margen rara vez llega. Lo que llega es una nueva exigencia, un nuevo ajuste, una nueva línea que cruzas para no incomodarte. Y así, sin darte cuenta, tu estándar baja. Mira con honestidad. ¿Cuántas veces aceptaste algo que no te convenía solo porque discutirlo implicaba tensión? ¿Cuántas veces preferiste perder un poco antes que arriesgarte a perder más? Esa lógica parece sensata, hasta que se vuelve automática, hasta que ya no recuerdas cuál era tu límite original. Ser invencible no es imponerte, es no entrar en negociaciones internas bajo amenaza, es no redibujar tu decisión cada vez que el entorno presiona, no porque seas rígido, sino porque ya decidiste qué pérdidas son aceptables. El miedo pierde poder cuando llega tarde a la conversación, cuando la decisión ya fue tomada en frío. Aquí ocurre el quiebre. Empiezas a notar que no todo merece tu reacción, que no toda urgencia es real, que muchas presiones existen solo porque siempre respondiste. Cuando dejas de hacerlo, algo cambia. No afuera primero, dentro. Aparece un silencio raro, incómodo, como si faltara algo. Falta el miedo dirigiendo. Ese silencio asusta más que el ruido, porque en el ruido siempre había instrucciones. En el silencio hay responsabilidad. Nadie te dice qué hacer, nadie te empuja, nadie te tranquiliza. Decidir vuelve a ser tu problema, y eso pesa. La escena vuelve una vez más. La puerta ya no representa solo una acción evitada, representa una identidad posible, una versión de ti que no se explica tanto, que no se justifica tanto, que no corre para demostrar nada. Entrar no garantiza nada, no te hace superior, no te vuelve especial. Solo te devuelve algo que cediste poco a poco, la autoridad sobre tu reacción. Muchos no cruzan porque esperan sentir seguridad primero. Esperan que el miedo desaparezca. Esperan claridad total. Esperan una señal. Y esa espera se vuelve permanente, porque la señal no llega. Lo único que llega es más experiencia reaccionando, más habilidad para esquivar, más talento para sobrevivir sin decidir. Eliminar el miedo en este punto no es expulsarlo, es ignorar su urgencia, es no tratarlo como un jefe, es dejarlo hablar sin responderle. Y eso no se siente heroico, se siente incómodo, solitario. Definitivo, la pregunta que queda abierta no es si puedes hacerlo, es más cruda que eso. ¿Qué parte de tu vida sigue siendo gobernada por la prisa de no perder y qué pasaría si por primera vez no reaccionaras? Llega un punto en el que ya no puedes decir que no sabías, no porque tengas todas las respuestas, sino porque reconoces el patrón. Ves cómo el miedo aparece siempre antes de las decisiones que importan, no antes del descanso, no antes de lo cómodo. Aparece cuando algo real está en juego, y si sigues cediendo ahí, ya no es inconsciencia,
es elección. Aquí es donde muchos retroceden, no porque no puedan avanzar, sino porque avanzar exige asumir algo que incomoda más que el miedo mismo. Responsabilidad sin garantía. Nadie te promete que saldrá bien. Nadie te asegura que valdrá la pena. Nadie te protege del error. Y eso choca con años de entrenamiento para buscar respaldo, validación, permiso. La mayoría prefiere una jaula conocida a un espacio abierto sin instrucciones, porque la jaula, aunque limite, explica. Te dice quién eres, qué puedes esperar, qué no debes intentar. Te da una identidad clara. El espacio abierto no. El espacio abierto te devuelve preguntas. Y preguntas sin respuesta generan vértigo. Aquí se separan dos futuros posibles. No por talento, no por inteligencia, por disposición a pagar el costo correcto. En uno, sigues optimizando tu vida para no incomodarte. Tomas decisiones pequeñas, seguras, ajustadas. Te vuelves experto en sobrevivir sin sobresaltos. Desde fuera, todo parece estable. Desde dentro, algo se va apagando. No de golpe, lentamente. La curiosidad, la iniciativa, la capacidad de decir no sin explicarte. No pierdes todo. Pierdes lo suficiente como para no sentirte del todo vivo, pero lo bastante cómodo como para no hacer nada al respecto. En el otro no desaparece el miedo. Eso nunca fue la promesa. Lo que desaparece es su autoridad. Empiezas a decidir aunque esté presente. No desde la urgencia, sino desde una evaluación fría. Esto cuesta, sí, pero quedarme quieto cuesta más. Y aceptas ese costo sin dramatizarlo, sin contarlo como sacrificio, simplemente como parte del movimiento. Este segundo camino no es heroico, no te convierte en alguien admirable. De hecho, muchas veces te vuelve incomprensible para los demás, porque ya no reaccionas como esperan, ya no corres cuando todos corren, ya no te justificas cuando eliges distinto. Y eso incomoda, genera distancia, silencios, malentendidos. El miedo siempre te advertirá sobre eso, no está equivocado, pero tampoco manda. Aplicar esto no requiere actos extremos, no exige romperlo todo. Exige algo más difícil, coherencia. Elegir una línea y sostenerla cuando el cuerpo pide retroceder. Decidir un límite y no renegociarlo en el momento incómodo. Decir menos pero cumplirlo. Quitar explicaciones, quitar excusas, quitar promesas que solo sirven para calmar tensiones. Empiezas por cosas pequeñas. No responder de inmediato, no aceptar sin revisar el costo real, no comprometerte con lo que sabes que te drena, aunque sea socialmente correcto. Cada una parece insignificante, ninguna lo es, porque entrenan una mente que ya no se entrega al primer impulso de evitar. El miedo pierde poder cuando deja de producir movimiento automático, cuando aparece y no pasa nada, cuando no ajustas tu postura, cuando no cambias el plan, cuando no te explicas. Ahí ocurre algo sutil pero decisivo. Empiezas a sentir incomodidad sin urgencia, presión sin pánico, riesgo sin dramatismo, y eso es libertad operativa. La puerta ya no es una amenaza ni una promesa, es solo una opción. Entrar o no entrar deja de definir tu valor, y cuando eso ocurre, algo cambia en tu forma de moverte por el mundo. No te vuelves invulnerable, te vuelves menos manipulable, y esa diferencia es enorme. Queda un último fragmento, no para cerrar con alivio, sino para enfrentar la decisión que has evitado todo este tiempo. No será cómoda, no será motivadora, pero será clara. El último tramo no tiene épica. No hay revelación luminosa. No hay promesa de tranquilidad. Solo queda la decisión que has estado posponiendo desde el inicio, disfrazada de prudencia, de análisis, de madurez. La decisión de dejar de obedecer al miedo cuando aparece, aunque siga ahí. Porque ahora ya es evidente. El miedo no se va. Nunca fue el problema. El problema fue lo que hiciste cada vez que llegó. ¿Cómo ajustaste tu postura? ¿Cómo bajaste el tono? ¿Cómo negociaste contigo mismo para no perder algo inmediato, aunque eso significara perder algo más profundo con el tiempo? Eliminar el miedo de tu mente no es expulsarlo, es dejar de consultarlo, es no preguntarle si es buen momento, es no permitirle reescribir la decisión cuando el cuerpo se tensa, es entender que la incomodidad no es una señal de error, sino de fricción, y que la fricción no siempre debe evitarse. Aquí no hay castigo si no eliges. Nadie te va a señalar. El mundo no se detiene. Justamente por eso esta decisión es tan fácil de evadir. Puedes seguir como hasta ahora, funcionando, cumpliendo, ajustándote.
evitando conflictos innecesarios, optimizando tu vida para no sentir demasiado. Es una opción real, cómoda, socialmente aceptada y cara. O puedes elegir distinto, no mejor, distinto. Aceptar que algunas pérdidas son inevitables si no quieres seguir siendo dirigible, que decir no tendrá consecuencias, que quedarte quieto frente a la presión te hará parecer frío, lento o incluso equivocado, que no todos entenderán por qué ya no corres, y aún así, sostenerlo. Ser invencible no es ganar más, es no ceder tu decisión a la amenaza, no cambiar de rumbo para calmar el miedo, no comprar alivio a costa de coherencia, no negociar contigo mismo cuando ya sabes cuál es el costo real de no actuar. A partir de aquí, no hay técnica nueva, no hay método secreto, solo una práctica silenciosa. Decidir antes de que llegue la presión, aceptar el costo por adelantado, y cuando el miedo aparezca, porque aparecerá, no discutir, no justificarte, no moverte, dejarlo estar, seguir. La mayoría nunca hace esto, no porque no pueda, sino porque prefiere la tensión conocida a la responsabilidad sin consuelo. Prefiere reaccionar a elegir, prefiere correr con otros a quedarse solo con su decisión. Y eso explica por qué tanta gente vive cansada sin saber exactamente de qué. La puerta ya no importa. Lo que importa es lo que entendiste al mirarla tanto tiempo, que no te detenía el peligro, sino la obediencia, que no te faltaba fuerza, sino permiso interno para perder algo sin colapsar, que el miedo nunca fue tu enemigo, solo el mensajero de una amenaza que aprendiste a respetar demasiado. No hay alivio al cruzar este punto, no hay aplauso, solo una claridad dura. Nadie va a rescatarte de las decisiones que sigas postergando, y nadie puede quitarte el poder de decidir si dejas de entregarlo. Si sigues reaccionando, seguirás siendo manejable. Si decides sin pedirle permiso al miedo, ya no.